Y hermanos en la fe que están en sintonía a esta hora, le damos una cordial bienvenida a su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que esta tarde sea muy especial para usted, que pueda entender el mensaje de Dios para su vida y pueda tomar una determinación respecto al destino eterno de su alma. Queremos ofrecer también, como siempre, los cursos Emaús de este Instituto Bíblico Internacional, que están a su entera disposición para que usted pueda estudiar la Biblia en forma sistemática, y lo único que necesita es la Biblia precisamente para estudiar estos cursos, y usted estudia, responde el cuestionario y enseguida devuelve el cuestionario para revisarlo y el material le va quedando a usted. Es una herramienta muy buena, así le invito para que usted adquiera estos cursos sin compromiso, sin ninguna obligación ni nada por el estilo, sino solamente el deseo de aprender de la palabra de Dios. ¿Cómo los puede adquirir? Bueno, llamando a el número de teléfono que aparece en pantalla, escribiendo también al mail que aparece en pantalla, o al correo de Lota, la casilla 9, o también puede venir el día jueves o indicar qué día puede venir a retirarlo. Puede también ir a Pedro Aguirre Cerda 189 los días miércoles, viernes y domingo antes de las 19 horas. Así tiene hartas posibilidades, hartas alternativas para adquirir estos cursos que no tienen otro fin que el que usted pueda aprender. No es sectarismo, sino solamente doctrinal. Así, diciendo esto, vamos a leer la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia, le sugiero que la tome para que lea conmigo, a fin de que ustedes vayan comprobando que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios, y de eso es lo que estamos comentando. Vamos a comenzar hoy día a estudiar la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Así vamos a empezar en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1. Dice como sigue: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído.
porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a leer hasta ese versículo en esta tarde y deseamos que la palabra de Dios nos beneficie a todos nosotros. Vamos a tomar, como siempre, un momento para orar al Señor, para pedir su dirección y rogar también a favor de aquellos que están con problemas. Dios y Padre Celestial, te alabamos y glorificamos en esta tarde. Alabamos tu santo nombre porque tú eres un Dios lleno de misericordia. Te agradecemos porque estamos con vida y salud gracias a tu amor, gracias a que tú nos has concedido este día. Queremos agradecer porque tenemos también la palabra tuya en nuestras manos, que es un privilegio que pocas veces apreciamos porque hay lugares en donde no tienen el privilegio de tenerla y como ellos desean tener, aunque sea una porción de ella. Gracias te damos porque podemos también acudir a ella para conversar contigo a través de la lectura, para aprender, para conocer tu santa y divina voluntad expresada a través de este libro santo. Nuestro Dios, queremos en esta tarde también pedir porque al estudiar, al empezar a analizar esta carta, tú nos guíes a través del Espíritu Santo, que Él sea quien hable y que Él convenza de pecado, de justicia y de juicio en esta tarde a nuestros amigos, aquellos que todavía están sin Dios y sin salvación en este mundo, y a aquellos que siendo hijos tuyos están enredados en las religiones y no están aproblemados allí, para que ellos también puedan discernir cuál es tu santa y divina voluntad y puedan también ellos buscar el lugar en donde realmente la presencia del Señor Jesucristo está en medio y donde se congrega solamente a su nombre. Nuestro Dios, queremos rogar por nuestros amigos que llaman al programa con diferentes problemas, dificultades en sus vidas. Hay algunos que tienen problemas con sus matrimonios, otros que tienen problemas de alcoholismo, de drogadicción, otros que necesitan ser restaurados, que se han alejado de el Dios que ellos un día dijeron conocer. También rogamos por aquellos que están delicados de salud, para que tú obres en cada uno de los casos conforme a tu santa y bendita voluntad. Queremos asimismo rogar por nuestra ciudad, nuestro pueblo, para que tú nos ayudes y que estos problemas que están ocurriendo a nuestro alrededor con los incendios puedan ser mitigados también, a fin de que pueda haber tranquilidad. Nos acordamos, nuestro Dios, de nuestros hermanos allí en Venezuela y pedimos por ellos a fin de que tú también proveas para sus necesidades, especialmente para las enfermedades que ellos están padeciendo, que pueda haber socorro en medicina. Nuestro Dios, pedimos asimismo por la familia que son dueños de este canal, para que tú les bendigas y que ellos también puedan tomar una determinación en sus vidas y que puedan conocerte a ti, al único Dios verdadero y al Señor Jesucristo, tu amado Hijo, a quien has enviado. Queremos pues quedar a tus cuidados y a la guía del Espíritu Santo para esta tarde la explicación de tu palabra, en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, esta carta a la iglesia allí en Tesalónica fue escrita en el año 51 después de Cristo por el apóstol Pablo desde la ciudad de Corinto.
Esta iglesia fue levantada, fue inaugurada allí en Tesalónica, por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Y eso nosotros lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, o más bien los Hechos del Espíritu Santo a través de los Apóstoles, en el capítulo 17, donde Lucas, el que escribe este libro, él nos comenta lo siguiente. Dice el capítulo 17 del libro de los Hechos: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Ahí está el resultado de la predicación del apóstol Pablo del Evangelio de Cristo, allí en las sinagogas donde se hacían las reuniones de los judíos en Tesalónica. Esto después cambió porque el apóstol Pablo fue uno de los que se desligó completamente del sistema judaico, y ya no se usaron más las sinagogas, porque las sinagogas eran los lugares en donde se reunían los rabinos para leer los pergaminos del Antiguo Testamento, que eran lo que ellos tenían en aquel tiempo. Así Pablo predicó el Evangelio. Este Evangelio lo predicó por bastante más tiempo del que aquí se comenta. Y dice, declarando y exponiendo por medio de la Biblia o las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El Cristo aquí es el título de el Señor Jesús como el Mesías que esperaba Israel. A ellos les había sido anunciado, y aun cuando ellos no supieron reconocer, ni aún reconocen que el Señor Jesús es el enviado, el Mesías enviado por Dios para salvar, para rescatar a la humanidad perdida, muerto en delitos y pecados, y que para eso, para poder cumplir con aquellas demandas de Dios por el pecado, el Cristo, el Señor Jesús, tuvo que ir a la cruz, tuvo que morir en la cruz. Y esto, tal como Pablo está mencionando, ya estaba con mucha anticipación profetizado. Había muchas profecías acerca de la venida del Señor y su muerte en la cruz. Tempranamente, cuando el hombre cayó en pecado, inmediatamente Dios le dio la profecía allí a la mujer, porque le dijo a Satanás que la simiente de la mujer le iba a herir en la cabeza, y que Satanás le iba a proporcionar solamente una herida en el talón o en el calcañar. Y eso tiene que ver con la muerte del Señor, porque con la muerte de Cristo, Satanás quedó totalmente derrotado en su afán y en su plan de llevar a la condenación eterna a la humanidad. Cristo, con su muerte en la cruz, Él pagó el precio del rescate de cada una de las personas que creen y se apropian de su obra expiatoria. Hay provisión para toda la humanidad. Todos los hombres, todas las mujeres que habitan en la tierra pueden ser salvos, pueden tener el perdón de pecados, pero solamente a aquellos que realmente se dan cuenta de su condición delante de Dios y que reciben a Cristo como su Salvador personal,
ellos son los beneficiarios de la obra del Señor Jesús. Así, esto fue lo que Pablo predicó y anunció allí en Tesalónica, y que como estaba escrito tanto por el profeta Isaías, estaba escrito por Daniel en los Salmos, etc., las profecías acerca de la muerte del Señor Jesús, él aquí lo refirió, y algunos entendieron el mensaje de salvación. Algunos entendieron que la salvación es una posesión presente, que no es que vamos a ser salvos en el futuro, no, ahora somos salvos, y somos salvos no por los méritos que nosotros pudiéramos tener, los esfuerzos que pudiéramos hacer, no, solamente por la obra del Señor Jesús en la cruz. Es la única obra que vale delante de Dios para salvar a cualquier persona que quiera pasar de muerte a vida, que quiera asegurar el futuro eterno de su alma. Así, ellos creyeron, aquí hubieron muchas personas que creyeron el mensaje de salvación, y ellos luego seguramente, porque este es el orden bíblico, ellos después de haber recibido a Cristo como su Salvador personal, se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se bautizaron por inmersión, porque el bautismo por inmersión es una figura o un símbolo de la muerte, sepultación y resurrección de Cristo. Así, después de bautizarse, ellos se congregaron como iglesia al nombre del Señor Jesús allí en la ciudad de Tesalónica. Y es a estos creyentes que Pablo está escribiendo. Es a estas personas que Pablo está dirigiendo esta carta. Habían algunas cosas que debían aclararse, que debían solucionarse algunos problemas, y Pablo aprovecha, el apóstol, para referirse a ellos a través de esta carta, y para que ellos también pudiesen conocer de mejor forma lo que eran las doctrinas bíblicas, lo que son las doctrinas bíblicas para la iglesia, porque todas las doctrinas bíblicas para la iglesia están contenidas en las cartas. No hay que mezclar. La iglesia nació el día de Pentecostés, y ese acontecimiento está registrado en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Antes de eso la iglesia no existía. No es lo mismo que Israel. Israel es el pueblo que Dios escogió en la antigüedad para poner en ellos su nombre, y Dios hizo muchas promesas a Israel, pero todas las promesas hechas a Israel como pueblo terrenal eran promesas condicionales. Vale decir, si ellos se mantenían cumpliendo con la ley de Dios, con los estatutos de Dios, entonces Dios también iba a cumplir sus promesas para con ellos. En cambio, para la iglesia todas las promesas son incondicionales. No hay condición alguna, porque es diferente. Cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador personal, esa persona es transformada, es ella una nueva creación. En ella viene a vivir permanentemente el Espíritu Santo. Su cuerpo pasa a ser templo de Dios, y en él vive el Espíritu Santo. La gran diferencia con la antigüedad en Israel, porque el Espíritu Santo venía e iba, cumplía con algunas misiones, podríamos utilizar esa palabra, y luego se retiraba. Así, en el presente, en los creyentes de la iglesia, el Espíritu Santo mora corporalmente, y Él habita en cada uno de nosotros, y Él va a estar con nosotros hasta el final. Es el sello, lo vemos como la figura,
el sello de Dios que nosotros le pertenecemos a Él, en las arras, aquella muestra de la herencia que nosotros tenemos y poseemos en el cielo. Es el Consolador, el Paracleto, aquel que vino para estar al lado de nosotros, para consolarnos, para ayudarnos, para guiarnos. Cumple, con respecto a los creyentes, cumple muchas funciones el Espíritu Santo en beneficio del creyente, en beneficio del pecador sin Cristo. Lo único que el Espíritu Santo hace es convencerle de pecado, de justicia y de juicio, porque ningún inconverso, ninguna persona puede recibir al Espíritu Santo. Tiene que ser primero transformado por la gracia de Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo es orden, es esencia. No hay nada de indecente ni de desordenado en el actuar, en las cosas que el Espíritu Santo hace en los creyentes. Hay mucha confusión hoy día en el mundo porque se han aplicado y se ha enseñado que algunas cosas que de desorden, de griterío, de diferentes cosas que se hacen en ciertos lugares es parte del Espíritu Santo. Jamás en las Escrituras tenemos tales cosas indicadas. Así, aquí están estos creyentes. Y Pablo está con Silvano o Silas, que es el mismo, y Timoteo. Timoteo había sido recientemente, por así decirlo, reclutado. Era un compañero nuevo que tenía Pablo y Silas en la comisión de entregar el Evangelio. Este Timoteo era de Listra, un joven que tenía muy buen testimonio allí entre los creyentes y por supuesto entre la gente de alrededor. Y Pablo le lleva para que les acompañe en este viaje misionero para anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. A Silvano o Silas ya le habíamos visto participando juntos de los sufrimientos por Cristo. Allí en los Hechos le vemos en el capítulo 16 encarcelados, azotados por anunciar el Evangelio, puestos en el cepo de más adentro. Y ellos allí, estando en la cárcel en Filipo, ellos no estaban ni decaídos ni desanimados, sino que ellos estaban orando y cantando himnos, y los demás presos le oían. Es tanto así que Dios utilizó aquella ocasión para que el mismo carcelero se convirtiera y recibiera a Cristo como su Señor y Salvador junto con su familia. Así, esta iglesia allí en Tesalónica está en la receptora de esta carta enviada por el apóstol Pablo, y él los incluye a estos hermanos porque están con él. Estos tesalonicenses, ellos estaban geográficamente congregados allí en la ciudad de Tesalónica, en Grecia, pero espiritualmente ellos estaban en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Su posición espiritual en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, y vemos cómo ellos están puestos al mismo nivel y tienen la misma autoridad. Y por supuesto, para estos creyentes, el apóstol Pablo les desea paz y gracia. Paz y gracia realmente eran dos cosas muy importantes en la vida de los creyentes. Ellos ya estaban disfrutando de la gracia de Dios porque Dios les había salvado, les había perdonado en su gracia. Y la paz es una consecuencia de la gracia de Dios, porque leemos en la Biblia que Dios hizo la paz mediante la sangre de la cruz
de Cristo. Así ellos tenían paz para con Dios. Ellos tenían paz para con Dios porque ellos tenían solucionado, como todo hijo de Dios, el problema de sus pecados. Ellos habían pasado de muerte a vida y en el futuro no vendrían a juicio condenatorio alguno por el pecado, porque ese juicio ya lo recibió el Señor Jesús en la cruz por ellos. Así, y esta paz y esta gracia también provienen de la fuente que es Dios y el Señor Jesucristo. Pero aquí Pablo agrega un pronombre posesivo y él dice nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eran hermanos en la fe porque ellos, tanto Pablo, Silvano y Timoteo y los creyentes allí en Tesalónica, pertenecían y eran hijos de el mismo Padre, y esto por haber recibido a Cristo como su Salvador personal, porque el Señor vino a los suyos, dice el apóstol Juan cuando escribe su evangelio, ahí en el capítulo 1, dice él que el Señor vino a los suyos a hacer su obra, a hacer lo que él iba a realizar en favor de la humanidad, y vino a Israel, que era su pueblo de la antigüedad, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, él les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y estos hijos de Dios son solamente por recibir a Cristo como su único y personal Salvador. No es por otra razón, no es que sean por herencia ni cosas por el estilo, sino solamente por recibir a Cristo como su Señor y Salvador en forma individual. Así, estos creyentes estaban en Dios, nuestro Padre, dice Pablo, y en el Señor Jesucristo. Ya a ellos Él está deseando gracia y paz. Aquí también la gracia tiene que ver para el diario vivir y la paz igualmente, porque la paz, como he mencionado en otras oportunidades, es un hilo muy débil que se puede romper con mucha facilidad. Tiene que ver con la paz para la convivencia. Así, el apóstol comienza aquí a dar gracias a Dios por todos los creyentes allí en Tesalónica. Dice, damos siempre, esto era en forma continua, la oración del apóstol Pablo, y él incluye a sus compañeros, en su oración continua, ellos estaban agradeciendo siempre a Dios por estos creyentes en Tesalónica, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Era y es realmente loable el reconocimiento que el apóstol Pablo hace del trabajo, de la labor que estos creyentes están desarrollando para el Señor, porque ellos no eran terminales de la gracia de Dios, sino más bien ellos eran canales por donde fluía la gracia de Dios también a otros, tanto en las zonas circundantes allí, como vemos más adelante en el relato. Pero Pablo, ellos sin cesar, o sea, continuamente delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios espera oír la voz de sus hijos. Como dice el Evangelio según Juan, que Dios no escucha a los pecadores. La única oración de una persona inconversa que Dios escucha es confesándole a Él sus pecados y pidiendo por salvación. Después que es recibido, como en la familia de Dios, Dios escucha y está atento a la oración de su pueblo. Así es un privilegio para el creyente entrar hasta el mismo trono de la gracia de Dios
que tiene a disposición las 24 horas del día, va a decir, a la hora que se sienta la necesidad, se puede entrar hasta la misma presencia de Dios para agradecer, para alabar el nombre del Señor, para dar gracias a Dios por todas las cosas que Él hace en beneficio del creyente, y también para hacer las peticiones, porque siempre tenemos necesidades en nuestras vidas. Así, el apóstol Pablo, él está agradeciendo a Dios por la obra de los creyentes allí en Tesalónica, la obra de vuestra fe, porque los creyentes no somos salvos por obra, somos salvos por gracia, pero sí somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Es lo que explica el mismo apóstol Pablo allí en la carta a los Efesios en el capítulo 2. Somos salvos por gracia, no hay ninguna obra que podamos hacer para la salvación, pero después de haber sido salvados, de haber sido comprados por Cristo, entonces Dios ha preparado estas buenas obras en las cuales el creyente debe trabajar y debe ejercitarse. Así, las obras de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, el trabajo aquí tiene que ver con el anuncio del Evangelio, con la enseñanza de la palabra de Dios, y por supuesto todo lo que implica la vida cristiana, todo el trabajo para con el Señor, y la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Obviamente estos creyentes, ellos estaban esperando, atentos, expectantes, la venida del Señor Jesús, el regreso de aquel que murió en la cruz para venir a buscar el fruto de la aflicción de su alma. Vamos a hacer una pausa, escuchar un himno, y enseguida continuamos con el análisis de esta escritura. Dios le envió, se llama
apóstol Pablo aquí está hablándoles con mucha confianza a sus hermanos en la fe. Dice: porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Ellos habían aprendido y habían conocido que Dios les había elegido desde antes de la constitución del mundo para ser hechos hijos suyos. Ahora, en la Biblia, que enseña esto, también enseña de la responsabilidad del hombre cuando escucha el llamado de Dios. Dios ha hecho provisión para todos, pero solamente aquellas personas que responden al llamado de Cristo, que obedecen al Evangelio, ellos son los que se aseguran por toda la eternidad el destino de su alma. Y obviamente la vida y la conducta, el andar de el Hijo de Dios es lo que delata el hecho de que realmente han sido transformados por la gracia de Dios, que ya las cosas viejas, aquellas cosas que antes se practicaban y que desagradaban a Dios, ya no es una parte de la vida del creyente, que, como dice el apóstol Pedro, que la gente, los que eran antes sus amigos y compañeros de correrías, ahora ya ellos se extrañan de que el creyente no siga en el mismo camino de corrupción o disolución como ellos, porque si no hay ese cambio, si no se ve esa realidad, entonces significaría que la persona está mintiendo con sus sellos, está negando con sus sellos lo que ha dicho con sus labios, porque somos de Cristo y el cristiano que ha sido salvado por gracia lleva una vida de renunciamiento. Dice el apóstol Pablo escribiendo a Tito: renunciando a las concupiscencias de esta vida, vivamos en este siglo sobria y piadosamente. Así ellos mostraban muy bien este cambio que Dios había efectuado en ellos, y esto era una confirmación en su vida de que realmente ellos habían sido elegidos por el Señor. Dice el apóstol: nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Vale decir, aquel evangelio, el evangelio que se predica, si es solamente producto de la inteligencia y del conocimiento de la persona, vienen a ser palabras vacías que no tienen absolutamente ningún poder, que no tienen ninguna autoridad sobre el pecado. Sin embargo, el evangelio es predicado y las palabras son puestas por el Espíritu Santo en el mismo corazón del creyente, y el creyente desde su corazón expresa estas palabras que tienen que ver con el amor de Dios para con aquellos que están destituidos de su gloria. Así el evangelio es poder de Dios, dice el apóstol Pablo a los romanos, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o al gentil. Podemos usar esa es la idea. El evangelio es poder de Dios. Así, cuando el apóstol Pablo predicó el evangelio, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Muchas personas confunden esto, y algunos creen que cuando gritan, cuando dicen cosas raras, extrañas en su presentación, ellos están hablando por el Espíritu Santo. Eso no tiene nada que ver. El Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo habla de acuerdo a cómo es Dios, con solemnidad, con tranquilidad, con mansedumbre y con amor, porque es el mensaje del Dios Trino para el pecador perdido. Dios quiere que todos los hombres, todas las personas sean salvas
que vengan al conocimiento de la verdad, que tengan a Cristo como su Salvador personal. Así, el Espíritu Santo es el que opera en el corazón del inconverso. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Así, este fue el Evangelio que recibieron ellos y que por supuesto ellos estaban viviendo también en sus propias vidas. Y el apóstol dice que estos creyentes vinieron a ser imitadores de ellos en cuanto a la fe y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Aquí hay algo que pareciera una contradicción, una paradoja, que haya pena y también haya gozo. Lo que pasa es que cuando fue predicado el Evangelio de Cristo y en Tesalónica, en el capítulo 17 de los Hechos, usted lo puede leer, entonces judíos incrédulos alborotaron a otros para ir en contra de los predicadores del Evangelio, en contra de los creyentes. Y como no pudieron lograr encontrar a los siervos de Dios, llevaron a algunos que se habían convertido ante las autoridades, acusándoles. Ellos pensaban que era una calumnia que les estaban levantando, porque dijeron: estos hombres que alborotan a todo el mundo están también aquí. Y eso, más que una calumnia, era un elogio, porque la orden del Señor era que ellos anunciaran el Evangelio a todas las personas en todos los rincones del planeta. Así era realmente una verdad que estos creyentes estaban trabajando de acuerdo a la voluntad de Dios. Así ellos allí sufrieron tribulación, o sea, fueron maltratados por estos incrédulos, pero a la vez ellos estaban gozosos en sus corazones porque ellos tenían al Señor Jesús como su único y personal Salvador. Y como el mismo Señor se lo anticipó y les dijo: no temáis a los que pueden matar el cuerpo, sino más bien temed a aquel que puede echar el cuerpo y el alma en el infierno. Y bueno, el único que puede echar el cuerpo y el alma de el ser humano al infierno es precisamente el mismo Señor Jesús, porque Él es Dios y es Dios de amor, pero también es fuego consumidor y es Dios justo. Así Él no tendrá por inocente al culpable. Así los creyentes, ellos estaban gozosos siempre, y cuando tenían problemas, cuando eran maltratados, cuando eran perseguidos, cuando eran puestos en la cárcel, ellos sentían el gozo de el ser dignos de participar también, de alguna manera, en aquellos sufrimientos por la causa de el Señor Jesús. Y este gozo no es un gozo humano, no es un gozo que sea inherente al ser humano, sino más bien es el fruto que produce el Espíritu Santo que mora en el creyente, porque hay como 9 elementos que se mencionan acerca del fruto del Espíritu Santo, y por supuesto la fe, el gozo son parte de ellos. Así, de tal manera, dice él, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, vale decir, prácticamente a toda Grecia. Para ellos eran ejemplo en la fe en el Señor Jesús, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad
de hablar nada. El testimonio de estos creyentes allí en Tesalónica era tan claro, era tan conocido. Ellos seguían anunciando y seguían obedeciendo el mandato de su Señor, de anunciar el Evangelio a todas las personas, porque todas las personas tenían y tienen el mismo derecho de escuchar el mensaje de salvación y tienen la oportunidad de elegir entre seguir en su condición de perdición o recibir a Cristo y ser salvos por toda la eternidad. Así ellos habían llevado el Evangelio a prácticamente a todos los rincones de aquel lugar, y los mismos creyentes, tanto de Acaya como de Macedonia y de otros lugares, ellos mismos daban testimonio de la manera que estos creyentes de Tesalónica habían recibido a los misioneros con mucho cariño, con mucho aprecio y con mucha disposición a escuchar el mensaje que ellos traían, que era el Evangelio de Cristo. Y cómo ellos también se habían convertido de los ídolos. Un ídolo, en aquel tiempo obviamente había muchos ídolos, y estos ídolos eran conocidos como estatuas de personas que eran considerados dioses, allí especialmente en Grecia, donde tenían un dios, habían más dioses que personas allí prácticamente. Habían allí muchos altares, e incluso tenían un altar cuando Pablo llegó a Grecia que decía al Dios no conocido, y Pablo se aprovechó de aquella escritura para anunciarles al Dios verdadero al que ellos no conocían. Pero un ídolo siempre es algo o alguien que ocupa o pretende ocupar el lugar que corresponde a Dios. Hoy día también hay ídolos. También hay ídolos que ocupan el lugar que debiera ocupar Dios en la vida de cada ser humano, no solamente de los creyentes, sino de cada ser humano. Pero en la vida de los creyentes también a veces hay ídolos que impiden que el creyente se ocupe en las cosas de Dios, y que por tanto, por atender a estas personas o cosas, dejan de congregarse. Y el apóstol Juan dice: hijito, guárdense de los ídolos, porque Dios no puede y no quiere compartir el amor de ningún creyente, de ninguna persona. Dice que ninguno puede amar a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Se allegará a uno y despreciará al otro. Así solamente tiene que ver todo el amor hacia Dios en primer lugar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Así estos creyentes se habían vuelto de la idolatría y ahora servían al Dios vivo y verdadero, porque aquellos ídolos eran cosas muertas, fabricadas por las mismas manos del hombre, y que realmente muchas veces el hombre ni siquiera tenía en consideración estos detalles. El Señor dice en el profeta Jeremías que los israelitas en la antigüedad, algunos tomaban un palo, un árbol, y con una parte hacían fuego y se hacían un asado, y con el resto de ese mismo palo se hacían una figura, tallaban una figura y le decían: tú eres mi Dios. Realmente algo muy absurdo, algo que demuestra y se ve la ignorancia y cómo Satanás cubre los ojos para que no se den cuenta de estas realidades.
pero estos creyentes se habían vuelto de estos ídolos muertos al Dios verdadero. ¿Y cuál era ahora su posición? Ellos estaban esperando de los cielos a su Hijo. Este Señor Jesús que murió en la cruz, Él había resucitado y Él había vuelto al cielo, subió al cielo para luego regresar. Estamos a la espera de el regreso del Señor. Él va a venir y va a venir a buscar a todos los creyentes salvados. Él no viene a salvar a nadie. Él viene a buscar a todos los creyentes salvados, aquellos que se han apropiado de su obra expiatoria, aquellos que por fe le tienen como su Señor y como su Salvador personal. A aquellos el Señor viene a buscar. Entonces, el Señor Jesús viene a buscar a los creyentes y nos libra, dice, de la ira venidera. Y aquí esto vamos a seguir considerando después de que el Señor nos va a librar con su venida a buscarnos, porque Él viene, y vamos a ver también cómo la venida del Señor se realiza. Hay dos eventos que tienen que ver con la venida del Señor. Uno es que Él viene al aire a buscar su iglesia, y después Él viene con su iglesia después de 7 años a la tierra para instaurar el reino milenial. Pero querido amigo, la invitación en esta tarde es para ti. ¿Tienes tú a Cristo como tu Salvador personal? ¿Realmente tú tienes la certeza, la certidumbre de tu salvación eterna? Porque si el Señor Jesús viniera ahora, nosotros nos vamos con Él, le pertenecemos a Él y con Él vamos a estar. Pero si tú no has creído en Él y el Señor viene, tú vas a quedar expuesto a la condenación eterna. Así te invitamos, y el Señor te invita a que vengas a Él, el único que puede dar vida eterna y perdón de pecados. Vamos a escuchar un último himno para cerrar el programa. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, que Él murió. Poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación?
Quizás le invitamos a que nos acompañe en nuestras reuniones si usted no se congrega en nuestro lugar, allí en Pedro Aguirre Cerda 189, los días miércoles, viernes y domingo a las 19 horas. El día domingo también tenemos escuela dominical a las 11:30 de la mañana, y a cualquiera de estas reuniones usted será muy bien recibido, reuniones cortas, precisas, y usted podrá aprender y seguir conociendo lo que es la palabra de Dios. También en Lagunillas tenemos allí en la calle Los Notros, frente a las oficinas municipales, ahí está también nuestro lugar de reuniones, y en Concepción, por supuesto, también en la calle Maipú, entre Janequeo y Paiscaví, allí también hay un lugar de reuniones de nuestra asamblea. Sí, le invitamos para que usted concurra y allí se reúna para oír de la palabra de Dios. Si el Señor lo permite, el próximo jueves estaremos nuevamente con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Sublime gracia del Señor.